Les saluda el Padre Jorge Yamil en una edición más de A los Pies del Maestro. En esta ocasión hemos querido dedicar una serie de lecciones a las Sagradas Escrituras. Sabemos que las Sagradas Escrituras tienen una vital importancia en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Y vamos en esta ocasión con mucha humildad a intentar de modo introductorio adentrarnos en el misterio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Nada, sin más pues aprovecho a los que no se hayan suscrito a nuestro canal de YouTube Padre Jorge Yamil, que lo hagan en estos momentos una vez finalizada esta pequeña lección. Así que vamos a dar comienzo sobre las Sagradas Escrituras. Entendemos que nos vamos a tener que dedicar varias lecciones más, pero vamos a comenzar por la introducción. Y en esta ocasión vamos a estar respondiendo tres preguntas. La primera pregunta que vamos a responder es: ¿quién escribió la Biblia? La segunda pregunta que nos vamos a estar realizando es: ¿cómo se escribió la Biblia? Tercera pregunta que nos vamos a estar haciendo es: ¿dónde se escribió la Biblia? Pero no dónde haciendo referencia al lugar, sino sobre qué, el material que se utilizó para plasmar las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Así que con estas tres preguntas nos vamos a adentrar en este misterio de las Sagradas Escrituras. Y ahora vamos a entrar ya a responder las interrogantes que nos habíamos planteado. La primera era: ¿quién escribió las Sagradas Escrituras? Tenemos que partir diciendo que el autor de las Sagradas Escrituras es Dios, es el Espíritu Santo. Sin embargo, Dios no ha tomado una pluma, un lápiz para ponerlo por escrito con sus propias manos, sino que se ha valido de instrumentos humanos, es decir, de hombres que han recibido una inspiración especial por parte del Espíritu de Dios para plasmar por escrito la palabra, la voluntad de Dios. Estos hombres o autores sagrados los llamamos agiógrafos. Aquí hay una palabra un poquito extraña, pero para que vayan conociendo, ¿verdad? Ya cuando ustedes escuchen la palabra agiógrafo, ya saben, el autor sagrado, ese instrumento que Dios utilizó en la tierra para poner por escrita su palabra. Sin embargo, no todos los autores sagrados, todos los escritores sagrados escriben de una misma manera. Dios respetará las circunstancias del entorno, su modo de ser, su personalidad, su cultura, su lengua incluso, sus experiencias de vida. Todo eso el autor sagrado lo va a utilizar en beneficio de esa misión que Dios le ha encomendado. También Dios respetará el estilo de cada escritor sagrado, el género literario que dominen, ya sea profético, histórico, poético. Estos estilos y géneros literarios el autor sagrado los utilizará para comunicar esa palabra de Dios. La segunda interrogante que nos hacíamos era: ¿cómo se escribió la palabra de Dios o la Biblia? Antes de ser escrita, fue transmitida oralmente a través de la predicación, de modo especial, de los apóstoles y de sus sucesores inmediatos en cada comunidad. A pesar de que un inicio fue transmitida de modo oral, la palabra de Dios, su redacción se debe a tradiciones y acontecimientos históricos, a sucesos que fueron comunicándose de generación en generación. Claro, nosotros no estamos acostumbrados a esto, nosotros estamos acostumbrados hoy día a leer y a escribir, pero en la cultura oriental antigua no se solía escribir.
se solía memorizar. Por eso a los textos, a estas experiencias, a estos acontecimientos que ellos consideraban importantes, los hacían versos, como que componían una especie de canción con estas experiencias y así se les facilitaba la memorización a las futuras generaciones y así se transmitía, vamos a decir, como una canción. Pero la iglesia fue creciendo y hacía falta pues ponerlo por escrito, ¿verdad? Para que otros muchos más se beneficiaran de estas mismas palabras que Dios había transmitido a través de los apóstoles. Y por último, la tercera pregunta que nos íbamos a realizar era ¿dónde se escribió la Biblia? ¿O sobre qué se escribió la palabra de Dios? Y podríamos decir, en un inicio, en la antigüedad, sobre dos materiales particularmente. Uno de ellos es el papiro, que eran unas láminas sacadas de una planta egipcia llamada precisamente papiro. Se dejaban secar y sobre ellas se escribía la palabra de Dios. También otros muchos textos de las Sagradas Escrituras se escribieron sobre el pergamino. Vamos a decir como un tapiz de cuero de res que también se ponía a secar y se hacían como unas especies de tiras largas que usualmente se enrollaban sobre 2 cilindros de madera. Cada rollo era un libro. Y sobre estos materiales se escribía utilizando plumas de aves untadas en tinta. Tenemos que entender que en un inicio, así fue por siglos, no era como un libro, no. Pero al pasar de los tiempos se fueron recopilando para protegerlos, para custodiarlos, se fueron compilando, se fueron uniendo, adjuntando uno al otro y así se fueron formando lo que llamamos los códices, que son una especie de recopilación de estos libros sagrados, de estos manuscritos antiguos que contienen los textos de la Biblia. Hoy conocemos sobre 1140 manuscritos y varios datan del siglo IV. Los más famosos de estos códices se encuentran en 3 ciudades importantes del mundo moderno, en el Vaticano, en Jerusalén y en Londres. A mediados del siglo XIX, o sea, recientemente, un sabio alemán llamado Tischendorf, si no me equivoco y no pronuncio mal el nombre, encontró en un antiguo monasterio del monte Sinaí unos pergaminos que contienen prácticamente todo el Nuevo Testamento, una joya espectacular y gran parte del Antiguo Testamento. Son alrededor de 346 páginas de estos pergaminos escritos con pluma, como hemos dicho, con más de 16 siglos de antigüedad, una cosa espectacular. Estos pergaminos tienen como característica que está escrito todo en mayúsculas, sin puntos y sin comas. Podría decir, ¿pero por qué esto? Pues claro, porque no había mucho material como hoy, que todo el mundo tiene papeles en su casa, libretas. No habían estas facilidades y se aprovechaba todo el espacio para escribir en el espacio más pequeño lo más que se pudiera. Y a la compilación de todos estos manuscritos, de todos estos pergaminos de 346 páginas, es lo que conocemos hoy como el gran códice, famoso códice sinaítico. Bueno, esperamos no haber aburrido mucho en esta primera lección. Estamos tratando de calentar los motores en las Sagradas Escrituras. Espero que le haya despertado el interés por seguir conociendo sobre la historia de la formación de las Sagradas Escrituras.
Y pues hasta aquí vamos a dejar esta intervención y esperamos en una próxima lección poder tocar otros temas importantes sobre la introducción a las Sagradas Escrituras. Pues esto ha sido todo por este momento en esta edición de A los Pies del Maestro. Le esperamos hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.